Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Hermín González Marfil. Soy estudiante de la carrera de Mercadotecnia Internacional en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Eh, Saludo a mi profesora, la licenciada Blanca Celia Navarro Villegas. Y esta tarde, en este podcast, les vamos a hablar de un tema que nos compete a todos, que es la soberanía. Eh, Respondiendo a la pregunta de en qué consiste la soberanía, y donde se me pide también referirme a la autonomía de los estados. Eh, Mi respuesta es, la soberanía es la característica que hace que un pueblo tenga la libertad de diseñar y modificar su propia forma de gobierno. A su vez, se dice que los gobiernos de las entidades federativas o estados son autónomos porque sus habitantes eligen a su propio gobernador, es decir, a su poder ejecutivo estatal, y a su Congreso local, es decir, su poder legislativo estatal. Esto haciendo uso de procesos electorales democráticos. Eh, en el segundo cuestionamiento, donde nos preguntan más bien si se está invadiendo la soberanía de los estados cuando se aplican leyes federales que tienen injerencia en dichos estados o municipios. Yo considero que no se invade la soberanía y por el contrario, eh, la injerencia de las leyes federales en los municipios y los estados, yo considero que le da mayor plenitud y refuerza las, la soberanía de los municipios o estados. ¿A qué me refiero con esto? Voy a citar un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de los impuestos y todo lo que es la legislación de orden fiscal, pues si bien hay leyes que regulan y dictaminan cuáles son los impuestos de orden federal que se deben seguir, que se deben pues pagar dentro de los municipios y estados, esto no bloquea y tampoco afecta ni le quita peso a los impuestos que tienen que pagarse a los gobiernos municipales. Por ejemplo, en el caso de los federales, pues una cosa es pagar los impuestos como el IVA, el ISR, que tienen orden federal, pero que a su vez también benefician a los estados y a los municipios. Y otra cosa es pagar, por ejemplo, el 2% sobre nómina que se paga directamente al municipio. Bueno, perdón, el 2% sobre nómina es un impuesto estatal. Y un ejemplo de impuesto meramente municipal podría ser el impuesto predial o el impuesto sobre las porciones de territorio, que por su naturaleza de ser originados desde algo que pertenece al municipio, como lo dicta el artículo 115 de la Constitución, pues obviamente ese impuesto se dirige al municipio como tal. En el tercer cuestionamiento, donde se nos pregunta cuál consideras que es la importancia de cada una de las organizaciones, así como, como de que los ciudadanos conozcan su legislación, ya sea federal, estatal y municipal. Respondo que uno de los aspectos más importantes para las organizaciones, ya sea lucrativas o no lucrativas, y por consiguiente también para los individuos que las conforman, pues son los derechos que este tipo de legislaciones nos otorgan, los cuales están definidos en las distintas legislaciones que regulan los tres órdenes de gobierno, ya sea el federal, el estatal o el municipal. Y esto ayuda a la organización a saber aún más sobre qué es lo que lo protege, obviamente qué obligaciones también implica tener estos derechos, eh, qué les da vigencia o no a estos derechos y sobre todo de qué forma se pueden ejercer dentro de la organización para usarlos como, a falta de otra palabra, como una ventaja competitiva. En el siguiente cuestionamiento, en el que se nos pregunta, para los empresarios, ¿qué importancia tiene conocer las leyes federales, estatales y municipales? Y todo esto tomando en cuenta principalmente las que tienen injerencia en el lugar de la ubicación de la empresa. Mi respuesta es que yo considero que es mm, de suma importancia, es medular para los emprendedores, empresarios y empleadores que pretendan un futuro próspero en lo referente a la generación de riqueza, conocer los diferentes marcos legislativos en los tres órdenes de gobierno que aplican a nuestra federación, sobre todo en el municipio en el que reside nuestro emprendimiento, nuestra empresa, ya que incluso para ser creadas, las empresas tienen varias obligaciones normativas que cumplir, incluso antes de operar. Asimismo, para su funcionamiento y, por supuesto, para su salud fiscal, que irá de la mano con su rentabilidad, es decir,
Una empresa, mientras mayores ingresos recibe, pues mayores obligaciones, mayor cantidad en sus obligaciones fiscales tendrá. Y esto también viene con un marco regulatorio, por ejemplo, los tabuladores para el ISR, el cálculo y pago del ISR, que no son cálculos directos, sino que hay que ver en qué estrato de la tabulación se encuentran los ingresos y de ahí calcular eh, este impuesto a manera de ejemplo. En el siguiente cuestionamiento nos preguntan cómo puede verse afectada una empresa con el desconocimiento de la legislación aplicable. Por último, yo comento que una empresa corre un grave riesgo de incurrir en faltas administrativas, tributarias o legales, con consecuencias que no serían condonadas por el hecho de que apelemos a la ignorancia. El hecho de no conocer las leyes no evita que las violemos. Todo esto obviamente provocará sus debidas consecuencias. En dado caso de que se hable de multas o de alguna sanción de orden económico, pues obviamente esta sanción puede afectar gravemente lo que es pues las utilidades, la economía, la tesorería de la empresa, al punto de arrastrarla a situaciones tan preocupantes como lo es la quiebra. Y pues también se podría incurrir en faltas ya de índole legal, arañando incluso lo penal, por ejemplo, y esto pues ya podría ocasionar sanciones mucho más graves como lo es la pérdida de la libertad. En ambos casos, la empresa perdería prestigio porque pues obviamente al estar involucrados en este tipo de faltas, pues también nuestros clientes podrían perdernos la confianza que tal vez estuvimos construyendo durante muchos años, y pues esto también iría en un grave detrimento a nuestra empresa. Por mi parte es todo. Muchas gracias por haberme puesto su atención. Este fue su podcast de Introducción al Derecho, patrocinado por la Universidad Abierta y a Distancia de México. Hasta pronto.